Bienvenidos, bienvenidas a este espacio de conversación de Palabra Lúcida. El día de hoy no está mi queridísima Carmen Elena por cuestiones, pues estoy aquí. Entonces, para mí es un gustazo estar. No sé si alguien que ande por aquí me pueda decir si se escucha bien el audio, para saber si le seguimos o qué onda. Mientras tanto, vamos a sintonizar a nuestro invitado. Bueno, pero antes de eso, déjenme platicarles que el invitado de hoy, la verdad es que estoy muy entusiasmada. Es una persona que hace relativamente poco acabo de conocer y es un escritor, es editor, es gestor cultural, y tiene un sinfín de estudios, nada más para que chequen. Es doctor en Ciencias Sociales y Humanísticas en la línea de discursos literarios por el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica. Además, tiene una maestría en análisis del discurso por la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, editor con su propia editorial. Así que, por favor, ojalá se puedan conectar. Va a estar muy sabrosa esta charla con nuestro querido Andrés Felipe Escobar. Vamos a sintonizarlo ahora mismo. Si me permiten un segundito. A ver, un segundo. Ya casi. Vamos a ver dónde andas, Andrés, ¿dónde andas? A ver. Ay, ojalá sí se esté escuchando de verdad. Por estas cuestiones tecnológicas, luego se nos va la señal o hay mucha interferencia. No sé si alguien por aquí nos pueda decir si sí se escucha bien. A ver, ¿dónde anda? Mientras nuestro invitado del día de hoy se conecta, pues los quiero invitar, ¿verdad? Justo, nuestro invitado va a dar uno de sus talleres estrella de asesoramiento a la edición y corrección de estilo. Así que, por favor, vean esto para que conozcamos un poquito más sobre su trabajo y si tienen alguna duda, escríbanos. Aquí ya viene nuestro invitado el día de hoy. Vamos a ver. Por aquí parece que viene ya Andrés Felipe Escobar. Aquí estoy, ¿me escuchas? Maravilloso, yo te escucho, ¿tú me escuchas? Yo te escucho, pero mira que no aparezco en pantalla, no sé si tú me veas en pantalla porque Ahí sale... vas. Espera. Ahí va, Ya. que como que va cargando. Sí. Ahí está. ¡Maravilloso! Sí. ¡Aplausos! ¿Cómo estás? Pues un gustazo, o sea, estoy, de verdad, hoy me siento radiante. No sé por qué, pero hoy amanecí con una actitud de conversar contigo impresionante, sobre todo después de esos links que me mandaste. Pero bueno, es que ustedes no saben, amigos, pero Andrés me hizo el favor de mandarme un par de textos suyos para conocer un poco más a fondo de su obra, pero vayamos al grano de una vez. ¿Quién es Andrés Felipe Escobar? Cuéntanos un poquito de ti, de dónde eres, quién eres. Mira, yo nací en Bogotá. Sí. Después, pues bueno, en términos de escritura, pues he querido escribir, no desde siempre, ¿no? Pero como desde la adolescencia, más o menos. Igual por temas de
del contexto social y todo. En Colombia estudiar letras y eso en esa época era mucho más complicado, pues si tú eres de clase media y no eres pudiente, es fácil que quedes condenado a vivir al margen de muchas cosas. Entonces esa preocupación me llevó a estudiar, no me llevó, mis padres me llevaron a estudiar derecho, lo cual ejercí, trabajé como en derechos humanos unos 5, 4 meses, pero yo dije, no, esto no es lo mío. Y ya de ahí pues me dediqué primero a docencia universitaria, eh, ¿Eh? y después ya me fui del país, estuve en Argentina y ahí ya pues como que me solté más, me dediqué más a escribir, hice unos talleres de escritura creativa, unos laboratorios, se llamaba, con un amigo de Chile, otro de Argentina. Ahí Ujú. recorrimos distintos países de Sudamérica con esa onda. Después regresé a Colombia un tiempo y después vine a México, que es donde estoy ahorita en el sur de México. En todo ese periodo pues ya he publicado algunos libros, algunos textos, unos con, de hecho estaba hablando con un amigo, con Luis Cermeño, que es como con el que he escrito algunos libros juntos, y también otros en solitario, y también algunas cosas académicas, pero no sé, a mí a veces que decirme escritor me genera, no sé si porque yo tenga sublimada esa figura, pero pues me parece que también es como un oficio, como un rol que tienes que cumplir, y yo no soy escritor en el sentido de que me inviten, pues, escritor invitado a firmar libros en la Feria de Guadalajara o eso, ni ha sido mi aspiración es escribir, ¿no? Claro. Entonces, Más allá del canon, ¿no? claro, es como que eso también a veces, porque yo no soy escritor, claro, soy una persona que escribo, pero no, tampoco ha sido como mi búsqueda eso de aparecer en, o tengo que escalar y terminar publicando para una multinacional o algo así. No lo denosto tampoco, si en algún momento se llegase a dar, creo que por lo que escribo va a ser muy difícil, eh, pero, pero eso como que me genera un poquito de ruido todavía. Creo que la figura del escritor, por más que se hable en el siglo XXI de cambios, creo que sigue, y no sé si esté bien o esté mal, pero sigue manteniendo como esa aura, sigue manteniendo un aura, ¿no? No Claro. sé si eso es malo, pero no sé, como que a mí a veces, entonces por eso digo escritor, al menos en ese sentido, no sé, una persona que escribe, ¿no? Que es lo que más me gusta hacer y lo que quiero hacer y con lo que más ocupo el tiempo, claro, sí es eso, ¿no? Que también esa palabra está muy romantizada, Sí, ¿no? Nos quedamos como con esa idea del siglo XVII, sí, sí. ¿no? Del escribano, es como, no, ya es otra cosa. Pero justo a ese punto quiero ir, Andrés. ¿En qué momento caes en la literatura? ¿Desde en qué momento la hiciste tuya? ¿O hicieron esta conexión tan importante para que tú hayas tomado la decisión en un tiempo tan complejo como lo fue en nuestra generación? Eh, Ahora sí que dejarlo todo y dedicarte a las letras. Uf, ¿En mira, qué yo creo momento que fue? claro, yo creo que yo sí tenía desde joven, desde muchachito, como esa idea, o sea, sí tengo y tenía romantizado y no sé hasta qué punto se haya eliminado del todo, pero la figura del escritor, Kafka, sobre todo Kafka, ¿no? Como que fue un tipo que más, incluso creo que fue más lo que lo idolatré que lo leí, que lo leí en esa época, porque también la manera como se lo introducen en el colegio, al menos en Colombia, era con la carta al padre. Entonces como que conectaba mucho la figura del escritor con la de la escritura, ¿no? Era como algo muy autoconfesión, muy confesional, Muy aunque no fuese una pretensión, pero ese es tu primer golpe. Entonces yo como que sí tenía eso y como que dije, oiga, yo quisiera hacer algo así, ¿no? No voy a decir, ay, voy a trabajar con la palabra, con la lengua. Y yo creo que desde la adolescencia, igual yo siento que a medida que fue pasando el tiempo con la carrera, creo que me sirvió la carrera de Derecho. Bueno, cuando yo estaba estudiando Derecho, tuve un profesor de corrección de textos en segundo semestre y al tipo yo le dije, y él estudió literatura. Ok. Y entonces el tipo me dijo, todo es universidad privada. En Colombia estudiar en universidad pública encara muchos desafíos y también es tan exclusiva que yo decidí ni siquiera presentar examen porque dije, oiga, mis padres tienen cierto, no es que sean ricos, pero pueden pagarme una universidad privada y en Colombia está como más equilibrado eso. Cada vez se está abriendo más la brecha, por fortuna, Ujú. creo yo,
pero en esa época como que estaba muy equilibrado y de hecho tú entras a una universidad privada y yo creo que mis padres también querían eso como con el ánimo de que me convenciera de que la escritura fuese solo un hobby, ¿no? Que terminara siendo un abogado ricachón que escribiera los fines de semana de pronto. claro. Y, y entonces yo no me presenté a la pública y entré ahí, pero empecé a ver todo ese entorno y dije, no, esto no. O sea, yo termino, tengo un diploma porque me va a servir para después pararme en un salón a decir cosas y que me paguen por eso, porque pues también por eso veo también lo de dictar clases, hasta mentiras, porque uno muchas veces también tiene que mentir en una clase, porque no todo lo sabes y no siempre tienes que ser tan honesto de decir que no lo sabes. Ese cuento que Hay que tiene también el improvisar. profesor, al menos hacer caras de que lo que no sabes parezca que sí, ¿no? Entonces, bueno, el solo acto de creer que tú tienes algo que enseñar, pues ya es tampoco un, no sé si de mentira, pero sí una labor ahí de actuación, ¿no? Y entonces, cuando vi eso, dije, no, yo esto no lo voy a hacer. Afortunadamente nunca, creo que afortunadamente porque cuando estaba todavía joven en la universidad, ocupé un segundo puesto en un premio de periodismo universitario Órale. escrito y entonces dije, esto me va a abrir las puertas a los diarios. Fíjate, te estoy hablando, todavía existía como eso de los diarios y mandé a diarios y revistas y en unos, casi todos me negaron que porque era muy intelectualoide para esas publicaciones o lo contrario, era muy, porque no era de formación de letras. Este profesor, y vuelvo a eso, cuando estaba en segundo semestre, el tipo había estudiado letras. Y él me dijo, no, es que a mí mis viejos me obligaron a estudiar medicina, pero yo quería estudiar letras, entonces yo pedí, estudié en una privada el dinero y fui y pagué fuera carrera de letras y no de medicina. Entonces yo como que fui con él y le dije, es que yo quiero escribir. Y él como que me dijo, bueno, te estoy hablando, yo tendría 16 años. Y me dijo, pero ¿usted qué quiere hacer? Y le dije, no, escribir mis cuentos, mis cosas. Él me dijo, ¿usted cree que en literatura lo van a poner a escribir sus cuentos? Usted lo van a poner a leer textos de teoría, muchas veces ni siquiera las obras, sino obras sobre obras. Él me dijo, o sea, hay métodos de lectura, obviamente, todo lo de teoría. Él me dijo, pero es como usted está leyendo ahorita códigos, pero con novelas. Si eso es lo que usted quiere hacer, métase. Si usted lo que quiere es crear sus cosas, no tiene necesidad de eso, dedíquese a lo suyo por aparte. No sé si fue un buen o mal consejo, pero como que bueno, pero sí tuve claro eso, te estoy hablando desde el que estaba en tercer semestre, o sea, estudié Derecho sabiendo que no iba a ser abogado, pero todavía con esa idea de vivir de lo que escribía, con ese premio universitario, pero me cerraron puertas, entonces tuve que empezar a, no sé si abrirme, sino inventarme puertas más bien, ¿no? Claro. Y a inventarme caminos. Creo que en medio de todo, sí, nuestra generación, algo bueno que sí ha tenido es el advenimiento de Internet, ¿no? Que nosotros ya no tenemos que estar sometidos a lo que digan nomás Alfaguara o Random House o que son tus posibilidades para publicar, ¿no? Tú ya te puedes inventar una cartonera y publicar ahí tus libros y sacarle un ISBN si te interesa eso o con la licencia. Oye, perdón el ruido, es que aquí parece que estamos improvisando, ¿eh? Son efectos, son efectos. No, tengo una gran duda. Digo, tú, dada tu trayectoria, incluso muy académica, eh, se tiene o se comenta mucho que el escritor, eh, una vez metiéndose a la parte académica, pierde mucho este instinto, esta garra, esta cosa para crear. ¿Cuál es tu postura ante eso? Mira, yo creía en una época cuando empecé que sí, quizá por la construcción romántica, ¿no? Ese prurito romántico. Yo ahora creo que no, de pronto es por una ilusión mía, para creer que no he perdido garra, como tú lo dices, puede ser que sí la he perdido, no sé, pero pues a mí lo que me ocurre, fíjate que me acabaste de decir algo ahorita, cuando terminé la tesis doctoral, yo abordo mucho como el desdoblamiento. Básicamente mi tesis doctoral es de alguien que escribe y no de alguien que investigó. Yo ahora me di cuenta de eso. Entonces yo básicamente pienso es, oiga, cuando yo me siento a escribir no soy yo, es un desdoblamiento, es otro sujeto el que se sienta a escribir, se suspenden mis obligaciones en la casa, se suspende todo eso y hago otra cosa, pero no es que la vida se suspenda tampoco, es un No. desdoblamiento. Y ahí, bueno, lo abordo
y yo creo que eso pasó. Yo creo, en mi caso, sí me han servido herramientas, pero yo creo que yo no me he tomado muy en serio lo de la academia como para suponer que hay un depositorio de verdades mías. De hecho, lo he visto mucho como una herramienta de supervivencia. Digo, así como en el siglo XX muchos se metían a la carrera diplomática para vivir de eso, creo que sirve de herramienta. Trato de hacerlo honestamente, pero yo siento que yo no me juego ahí, con todo el prurito romántico que tiene decir eso. Entonces como que queda lo académico y de hecho trato, sí creo que tengo ahí metida algunas discusiones de orden académico, pero trato de no es que trate, como que es algo que se da como que cuando me siento a escribir lo que más me gusta, me olvido de todo eso, ¿no? Me olvido de todo eso, la verdad. Y de hecho ese fue un conflicto mucho tiempo con lo académico, sobre todo en la maestría, cuando estuve en Argentina, porque la escritura con la que me topé allá era una escritura mucho más plegada al canon francés y toda esta onda, y eso a mí me costaba mucho, ¿no? Entonces, Otra cosa, sí, totalmente. que a veces es muy bonita, pero es curioso, la muerte del autor, pero tienes que decir quién dice de la muerte del autor, ¿no? Porque si no lo dices, entonces es plagio. Entonces como que empieza a haber un montón de cosas ahí rocambolescas casi, y no digo que lo denoste, pero como que no sé, siento ahí una, no impostura, porque creo que no, nadie es tan ingenuo, pero como que tampoco le he dado tanto poder a eso, ¿sabes? Creo también que hay como un sobredimensionamiento del peligro de la academia por sobre la actividad creativa y creo que muchas veces se conjugan. Hay un escritor argentino crítico, se me fue ahorita el nombre, él ya murió hace muchos años y él decía, yo no entiendo por qué no nos consideran escritores a los que escribimos ensayos, críticas y todo eso. Pues sí, es una forma también de escritura y también creativa, ¿no? También tienes que Claro, crear. Entonces creo también que eso me ha servido mucho. Se me olvidó ahorita el nombre de este señor. Después te digo, un crítico muy conocido de los 90 murió ya hace un buen tiempo. okay. A ver si nos acordamos para ponerlo por aquí. Otra de las cosas que quería preguntarte es tú, sobre todo dedicándote a la escritura y como muchas artes, la escritura también es muy demandante, es muy celosa. Eh, ¿Cómo te llevas tú con la hoja en blanco? ¿Te has peleado con tu oficio? ¿Cómo llevas esos desprendimientos, esos desdoblamientos de, ¿sabes qué? Ahorita no. O sea, porque muchas veces, siendo nuestra herramienta, siendo nuestra fiel acompañante por convicción, Ajá. más allá de cualquier gente ni institución, por convicción, eh, no hay manera. Y lo más canijo de esto es que viene una consecuencia muy fuerte. Si tú te separas de tu oficio, el oficio te cobra, ¿no? Te cobra, eh, no quisiste estar conmigo, pues Sí. toma, toma 3 tazas, ya perdiste ritmo, ya perdiste esta conexión inventiva, todo, temática, todo. Entonces, tú, Andrés Felipe, ¿cómo lo llevas? A tantos años de Mira, escritor. mira, pues yo empecé lo que te decía, no sé si algún día he sido profesional. De hecho, me ha ido muy mal cuando me ponen a escribir por encargo y me van a pagar. Ha sido un desastre. Me ha ido muy mal. Una vez para una revista de televisión allá en Colombia, yo dije, bueno, aquí puedo ganar una plata. No, me va mal. O sea, eso sí me ha pasado. Como que cuando me ponen, listo, tome esta plata y escriba un artículo sobre, como que no me sale. Es que es como si Yo, te obligaran a estar con una chica que no quieres. algo así, ¿no? Enamórate de alguien que no quieres. Ni feeling, ni química, ni Sí. nada. No, mira que tú no hay amor, que eso muchas veces me pasó con la escritura académica y de hecho a mí, por ejemplo, escribir un paper y esas cosas se me enreda sobremanera, o sea, no me gusta, no, como dicen los argentinos, no me calienta, o sea, no, nada. Pero mira que a mí lo que me ha pasado yo siento, y no lo digo, claro, siempre tengo la conciencia que he escrito antes, pero como que cada vez que escribo siento que es por primera vez. ¿En qué sentido? Claro, creo que hay ciertos rudimentos, cosas que uno tiene, pero hago eso.
y a mí algo que me ha pasado, y creo que con el paso del tiempo más, es que yo tengo que escribir y divertirme. Yo. Es No con lo importantísimo. que cuento, sino divertirme. Y eso como que me ha llevado a, también como que he sido como la vía en la cual me divierto. A mí no me, o sea, no es que publique constantemente, pero yo trato también de instalarme, que creo que para eso también sirven estas nuevas épocas, obligaciones. Entonces, por ejemplo, con la página de Mil Inviernos. Ujú. Entonces, oiga, hay que subir algo, no hemos subido nada en 2 semanas. Puta, entonces al menos busco un video de Pierpaolo Pasolini hablando de X o Y cosa y le hago una introducción de un párrafo. Claro. Y ya Ahí ya como que me, tienes ahí el contenido. sí, me busco esas cosas. Yo creo que es eso, nunca he tenido un distanciamiento total. Sí siento que hay momentos de agotamiento, pero mira que no me ha pasado eso ni le tengo tanto miedo a la hoja en blanco. De hecho, me ocurre mucho escribir lo que salga y Ujú. después tratar con mis limitaciones. O sea, yo le decía a la gente, no es un tipo de esto, es un escultor y tú estás esperando encontrar un material que ya tenga hecha la figura que vas a esculpir, Claro. pues estás loco, la Un figura llega, molde. es una masa sencilla, por decir algo, y tú tienes que darle forma, es eso, entonces hay que primero hacer la arcilla y después empezar. Entonces como que lo hago así y sin la conciencia de qué es lo que estoy haciendo muchas veces, sin la conciencia de dónde terminar y esas cosas, pero me pasa mucho eso, ¿no? Como que siento hay un misterio que creo que nunca develo, ¿no? Pero está ahí en esa labor de escritura. Y yo creo que algo bien importante, retomando un poco esta palabra que acabas de decir, divertirte, es dejar de pensar en un otro para quedar bien, sino pensar más bien en, es para ti en ese momento. Sí, No vas a estar pensando si la obra va a ser publicada, si va a ser aceptada, a quién le va a gustar, a quién no, ¿sabes? Antes siquiera que salga la obra. Entonces yo creo claro, que en ese punto también radica bastante, pues, parte de la chispa, de la diversión, de la obra y de la autenticidad muchas veces, ¿sabes? claro, También sí creo Diana. Y que... fíjate que esa es la diferencia quizá muchas veces entre ser escritor o una persona que escribe. La persona que escribe, espérame un segundo que los perritos van a salir, que aquí alguien salió y Dale, empiezan. dale, dale. Entonces, es eso, ¿no? Por eso yo digo más persona que escribe. De pronto el que es escritor ya de profesión dice, bueno, voy a escribir una novela sobre tal tema, acumulo el material de investigación o mi inspiración o qué sé yo, y Sí, empiezo a escribir, empiezo a trabajar en esa novela, en ese producto, ¿no? sí. En cambio, una persona que escribe, pues no va pensando lo que tú dices en ese producto, ¿no? Voy escribiendo a ver qué va pasando, ¿no? Claro, Y creo, me entras gusta en esa. trance. Sí, No, te vale cacahuate quién esté o cómo esté tu vida en ese momento con tal de llegar. Eh, para todos los que nos están viendo y los que nos van a ver, porque yo confío en que nos van a ver bastantes, Andrés Felipe ha hecho un gran estudio. De hecho, me parece que tu tesis estuvo basado o es acerca sobre un autor, Andrés Caseido. ¿Quién es Andrés Caseido? Cuéntanos un poquito. Yo sé que sintetizar tanto trabajo y tanta investigación en tampoco en un espacio tan breve, pero sí me gustaría un poquito nos compartas para la gente que todavía no tiene la fortuna de conocerlo. mira, Andrés Caicedo es un escritor colombiano, el tipo se suicidó a los 25, 26 años, 25 años. Fue un escritor, ha sido un mito ya en Colombia y de hecho ha habido escritores de distintos lugares que han escrito. Alberto Fuget, el chileno, es un libro que llama Mi cuerpo es una celda con cartas de Andrés Caicedo, etcétera. Y de hecho, hace unos pocos años ya salieron las cartas de Caicedo porque salió que él tuvo relaciones homoeróticas, pero parte de la familia quiso ocultar eso. Otra parte, una hermana de ella que fue muy amable conmigo, Rosario Caicedo, decía, no, que se muestre todo, eso no tiene nada. En todo ese mito y todo eso, pues yo me puse a... estaba en Buenos Aires, eso fue mi tesis de maestría. De maestría. Y yo, por el tema de la teoría y todo eso, dije, no, yo no quiero tanta teoría, yo quisiera hacer algo como más de hacer, ¿no? De untarse, por así decirlo. Entonces encontré con un seminario que impartió la profesora Graciela Goldschluck, que es como una de las personas que sabe de ese asunto de la crítica genética, se llama,
encontré ese lugar donde, si bien hay una formación teórica, el asunto es sencillo, es básicamente sentarte a estudiar los borradores de un escritor y ver todo el proceso de escritura y plantear hipótesis a partir del proceso de escritura sobre el libro mismo. No los borradores como elementos intermedios para el fin que es la obra publicada, sino como textos que también te van a decir mucho, ¿no? Entonces ella, por ejemplo, nos mostraba, y yo doy ese ejemplo, quizá no afortunado muchas veces, pero el ejemplo de Manuel Puig, que él en un reverso de una hoja de una lavandería sobre una de sus novelas, no sé si Boquitas Pintas, no sé cuál, escribió evitar cortasareada. Eso, más allá del chisme de que es que no le gustaba Cortázar o eso, te pone en evidencia todo un horizonte estético, ¿sí me entiendes? Y eso te ayuda a leer esa obra también o a ponerla en diálogo con una tradición o con tradiciones, qué sé yo. Eso fue lo que yo exploré, entonces estaba el manuscrito de Que viva la música, la única novela que escribió Caicedo. Entonces yo fui a la biblioteca Luis Ángel Arango allá en Bogotá, la fotografía incluso con cámaras todavía las digitales, las anteriores a los celulares, fotografié todo, me permitieron, la transcribí esa versión y tú ves muchos cambios con respecto a la versión editada. Entonces ves cambios, ves las tachaduras. Entonces, por ejemplo, tú quitas la palabra, por ejemplo, los colombianos decimos como los españoles coger, que es agarrar, tomar. Claro, y acá en Entonces, México, claro, es otra cosa, o en Argentina es el acto, sí, el acto sexual, sí. Entonces, por ejemplo, si yo escribo cogió el bus y borro coger para decir tomar y quito bus para autobús o camión, siendo colombiano, pues tú cuando lees en el borro, oye, este tipo, el tipo estaba pensando en que lo publicaran en México y quería mexicanizar su lengua. ¿Sí me entiendes? Entonces fíjate que de un detalle tan pequeño, entonces, ¿cuál era el proyecto estético del tipo? Y eso te sirve para leer la novela que finalmente puede decir en la editada, cogió el bus o tomó el camión. ¿Sí me entiendes? Entonces, para eso sirve mucho la crítica genética. Entonces, tú haces una transcripción del texto, que eso por sí mismo ya tiene valor. De hecho, existen unas ediciones de transcripción que son las de la colección Archivos, no sé si las has visto, unas gruesotas, blancas, donde está Miguel Ángel Asturias, creo que Mariano Azuela de acá, Darío creo que tiene cosas. Entonces, y con esos estudios, y tú empiezas a comparar y planteas hipótesis de lectura. Y esa fue mi tesis de maestría. Y con ese arsenal, pero fíjate que era como, la pregunta que yo tenía en el fondo era, bueno, pero ¿cómo escribe un escritor? O sea, ¿qué hacen estos tipos para escribir? Básicamente la pregunta ha sido la misma. Entonces, ya el doctorado di un paso más atrás, fue más una cavilación mía en torno a la vorágine de José Eustacio Rivera, pero pues mi texto, por ejemplo, leo eso a partir también del Doble, un libro de Otto Rank, un psicoanalista de los años 20, donde el tipo plantea un caso, porque él medicaliza mucho a sus escritores, él lee a escritores en clave patologizante. Entonces dice que Guillermo Pasa, por ejemplo, estaba escribiendo y que lo sorprendió que alguien entró y era él mismo que había entrado a su estudio y empezaba a dictarle. Esa imagen, por ejemplo, claro, en esa imagen del desdoblamiento dije, que hay algo de escritura. Entonces empecé a trabajar eso con la vorágine, por ejemplo. Y me valí también de algunos borradores y de que, por ejemplo, en la primera edición aparece la foto del narrador de la novela, que es diferente al autor, Arturo Cova, pero es el autor, José Eustacio Rivera, el que aparece en la foto y dice en pie de foto, este es Arturo Cova en las barracas de Guaracú. Entonces el tema del Doble, la fotografía, etcétera, una novela de 1924, cumple 100 años este año. Entonces lo trabajé desde ahí, pero fíjate que es la misma pregunta, ¿cómo creo este tipo, no? Y es una pregunta que he tenido, oiga, ¿qué diferencia hay entre, creo que, solo plantearlo porque es un genio, oiga, porque a Beethoven se le ocurrió lo que se le ocurrió y no a todos los músicos se les ocurrió? ¿O qué pasó en Joyce para hacer el Ulises y que no me pasó a mí? Porque si fuera solo desgracias, todo el mundo hubiera escrito grandes novelas, porque todos tenemos desgracias en la vida. ¿Qué pasa? Pero más allá de la pregunta, o la salida, es que él es un genio y usted es un bruto, o el talento, ¿no? Es una construcción también de determinada época, ¿no? ¿Qué pasa, no? Entonces, eso es lo que busqué, pero empezó, y de hecho el libro sobre Caicedo, la hermana le gustó, pero es un libro no
muy leído en Colombia por los caicedianos, que de hecho tuvieron su fulgor hace 2, 3 años, porque yo tampoco coloco a Caicedo como el niño genio que se le dio por escribir, sino un tipo que trabajaba, un tipo que se sentó, y lo admirable es un tipo de 20 años que en lugar de andar, que también iba a fiestas, pero en lugar de andar pensando en todo eso, el tipo se sentó a trabajar a los 23 años en su novela. Claro, o sea, era un trabajador de la escritura. Para eso también me sirvió, de que tú no escribes y de una te va a salir el comienzo del Quijote de la Mancha, sino que has escrito muchas veces, así sea en tu cabeza, ¿no? Entonces, todo eso, y también esa idea, ¿no? De que tú escribes, que primero debes tener claro que lo meten sobre todo en la academia para después escribir. Y yo siempre he dicho, uno también escribe, que escribir es pensar también, ¿no? Y de pronto no tienes nada claro y empiezas a esclarecerlo mientras escribes, ¿no? Que Entonces, incluso todo está en desorden, ¿sabes? Y dentro del desorden hay un orden. Entonces, también darle oportunidad a ese tipo de juegos. Aquí uno de nuestros maravillosas personas que nos están viendo en la transmisión, Mozote82, espero estarlo pronunciando bien, nos hace la petición que te preguntemos sobre la tristeza como un motivo creativo. ¿Cómo lo llevas esto? oh, esa pregunta está. Hay un libro de un escritor bogotano, muy juvenil, pero a mí me gustaba, él murió hace muchos años, Rafael Chaparro Madiedo, que escribió una novelita que fue como de culto en los jóvenes de los 90 que llamaba Opio en las nubes. Ahora muy denostada, que eso también pasa mucho con la literatura, ¿no? Como con creo que lo hablábamos en un audio, ¿no? Que ahora Sí, para parecerme tienes que decir que Ricardo Arjona es una mierda o decir que Paulo Coelho es una mierda para parecer inteligentes, ¿no? claro. Entonces, que también es otro lugar, bueno, es una discusión. Y con Chaparro pasó eso, pero él escribió esa Opio en las nubes que a mí me parece una novela, al menos en la juventud, como que te entusiasma mucho. Y él tiene otro librito que es un libro póstumo de artículos que dice, un poco triste, pero más feliz que los demás. Muy bueno. Eh, yo creo que pasa eso con escribir y la tristeza, ¿no? Estoy triste, pero de pronto un poco feliz para sentarme a escribir. Si estás totalmente rebalsado, creo que la tristeza tiene un momento donde te sirve para escribir o te impulsa, pero ya cuando se vuelve una boca negra que te absorbe, yo no sé a quién le decía que yo creía que si el demonio existía, como lo pintan, ¿no? Entonces una mujer sensual, un hombre sensual, mostrando sus caderas, sus atributos, eso no es demoníaco, eso es erótico, y lo erótico no es demoníaco, es potencia de la vida. Yo decía, lo demoníaco es eso que te consume y te impide moverte, la catatonia, Miedo. una claro, es demoníaco es pensar, ay puta, y si escribo esto y no es tan bueno y se burlan de mí, no, mejor no lo hago. Ahí está el demonio. El demonio no está en alguien que tiene muchas cervezas y dice, ven y coges conmigo, por decirlo así. No, eso no es demoníaco, eso es otra cosa. Es hasta, por eso el reggaetón a mí me parece incluso hasta ingenuo, ¿no? Claro. Y por lo explícito me parece además muy tierno. Eh, Cambio, pero esa tristeza me parece a mí que hay como también un lugar de donde sí hay cierta melancolía. Sí, creo que es normal que uno sienta tristeza por todo lo que ocurre, ¿no? Más allá de la perspectiva ideológica o de la ideología, porque es un pleonasmo perspectiva ideológica, la ideología donde tú estés, siempre va a haber una desazón, ¿no? Siempre, en Claro. todos. Es diferente esa desazón, esa tristeza, a algo que ya te consume y te jode y te lleva a un abismo donde no haces nada. Creo que ese es el infierno y eso es el demonio, ¿no? Más que los 7 pecados capitales me parece que omiten el más grave, que es ese de esa, porque no es un pecado, es una fuerza exterior. Los 7 pecados capitales finalmente dependen de ti, ¿no? Pero esta fuerza exterior que te consume, o sea, ahorita en el entorno donde estoy viendo tanta infamia y tanta ignominia, uno dice, puta, ¿cómo le va a decir a este? Oye, y lo escribe un poema, ¿no? O Pero sea, fíjate, es muy curioso porque la tristeza es un lugar común de sí, todos. sí, Pero curiosamente es muchísimo más fácil escribir desde la tristeza que desde la felicidad, desde sí. la plenitud. No sé si te pasa.
¿no? O sea, la tristeza, la verdad es que es muy fácil ponerse el chalequito y ponerse en papel y desgarrarse la Claro, vestidura. Es súper sí, sencillo. El problema aquí y el meollo de una gran obra es también pasarla bien, escribir claro, desde no estar bien, que eso a claro. mí en la literatura de hoy en día, discúlpeme, pero no lo encuentro. Todo Sí, está súper azotado y de verdad es sí, que dices, entre novela de narcos y cosas románticas me chirrian. Entonces, sí, yo creo que también está muy poco desvalorizada la tristeza. Yo creo que sí, 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 también sí. sería muy bueno eh, dilucidarla desde otros puntos, no desde las Sí, fotos. No y sé tú qué piensas. desde el humor, yo creo que el humor mismo, me parece, habría que indagar, pero tú tienes estudios en lengua inglesa, ¿no? En literatura inglesa, No, ¿cierto? en hispanos. Ah, hispana, creía que Sí. inglesa, no sé por qué, porque es que yo pensaba, no sé, yo siento a veces que es que hay como mucha gravedad en nuestra lengua, ¿no? Y de creer que hay, y esa ampulosidad, y estoy triste, y me voy a desgarrar, y creo que el humor, por ejemplo, es muy mal, o sea, el humor es visto como algo menor, ¿no? Como incluso la literatura humorística sería un género menor, y es curioso, los que leen el Quijote muchas veces se olvidan de todo el Del humor que humor. hay ahí, y por sí, y que eso, y que sí puede ser, porque Don Quijote puede estar triste, está un poco triste, pero más feliz que los demás. Claro, el tipo de no puede, pero el tipo se caga de la risa en un momento y dice, este tipo se está burlando de todos estos diciendo que es un caballero para ver qué hacen. Oiga, mire, soy esto, a ver qué putas van a hacer en esta venta conmigo, ¿no? Que voy a llegar todo flaco y desfijado con Sancho Panza y un caballo vuelto nada y un burro también hecho pedazos y el tipo llega y lo golpean, pero él sigue diciendo que es un caballero y cuando huele, por ejemplo, que una mujer tiene un aliento nauseabundo, pero él siente un aliento de jazmines o qué sé yo, o sea, un aliento delicioso, pues yo creo que eso forma parte también. Entonces creo que ahí es donde es eso, ¿no? No es esa tristeza que consume o de tomarte muy en serio, pues no es tan, sino esa distancia y creo que también el desdoblamiento en la escritura implica eso también, al menos la que a mí me interesa, ¿no? Como que hasta también verse uno con esa risa y no con esa gravedad y ese ánimo confesional, ¿no? O de contar mis sentimientos, que eso, por ejemplo, pasa mucho con la gente que se acerca a la poesía, ¿no? Es que quiero expresar mis sentimientos o comunicar, ¿no? También esa idea de comunicar algo y además mis sentimientos, pues la verdad, ¿quién carajos le importa si yo estoy contento o triste o si me dejó mi mujer o quien sea o no me dejó? Ese tipo de cosas creo yo que también hay que ponerlas ahí, porque no sé en qué momento se entendió que escribir es comunicar lo que yo siento, ¿no? Y sacar fuera todo lo que tengo dentro y que está muy, muy de moda, o no sé si de moda, pero está muy instalado, ¿no? Que es también muy romántico, ¿no? Eso, todo lo que yo tengo dentro y tengo esa exacerbación también del yo, ¿no? Yo Sí, tengo tanto que decir y no veo a los demás, ¿no? No importa claro. un carajo de lo que yo estoy tristísimo y que incluso lo ve uno en discursos muy zen, ¿no? Yo he conocido gente que dice, ay, yo dejo de ver noticias porque todo está muy mal y me siento a abrazar árboles y a ver árboles, el mundo está terrible. Eso me parece a mí siniestro porque además es como un buen hondismo, ¿no? Como, ay, te abrazo con amor como abrazo el árbol, pero no importa, no me digas tus cosas malas porque no quiero llenarme de malas vibras, ¿no? Claro, Eso está no, pues súper... no salgas de tu casa mejor, porque mira, Sí, sí, sí. esto es una cuestión de supervivencia. O sea, estamos en una nueva era en donde de verdad estamos en el colador y si tienes los pantalones, ¿sabes? La fortaleza, te quedas. Y si no, te vas. Es Sí, sí, así, sí. de frío. O sea, aunque suene mala onda y mucha gente seguramente me va a dar un revés, pero es lo que pasa. No, Sí, sí, mira, aquí justamente alguien, Adkerberos, espero estarlo pronunciando bien, nos dice, el humor negro no es feliz, es amargura. ¿Tú qué piensas, Andrés? yo creo que sí, el humor negro tiene eso, ¿no? Es una risa amarga, ¿no? Sí, Mm, y creo que en ese sentido
yo creo que es que también lo de la felicidad, ¿no? Que es estar feliz, ¿no? Es Eso, más bien eso reír, donde iba, eso donde eso iba. es reírse, como que te rías, ¿no? Pues, bueno, con Luis, que es Adkerberos, con él es que hemos escrito, y nosotros narramos a veces o pensamos en cosas terribles y nos cagamos de la risa. Claro, No es porque estemos felices narrando lo terrible, sino precisamente esa risa que da esa amargura, ¿no? claro. Creo yo. Si uno está muy feliz, también lo que pasa es que uno pues va a emplear el tiempo de la felicidad no en escribir, sino en otras cosas, creo yo, no sé, ¿no? A mí me ha costado escribir feliz, creo que nunca lo he hecho, pero tampoco totalmente rebalsado de tristeza. Quizás sí amargo, con sentimientos de amargura, sí, pero no con ese rebalsamiento o de estar viviendo algo totalmente oscuro, ¿no? Claro, Que es diferente, creo que era lo que decían también, ¿no? ¿Qué pasa con esa tristeza, ¿no? ni en total júbilo. O Sí, sea, no, es que es una polaridad. Bueno, ya se nos anda acabando el tiempo y podemos seguir echando la plática, pero algo muy importante que me gustaría que nuestros escuchas supieran es que tienes una editorial. Cuéntanos un poquito de tu editorial, dónde está, cómo te pueden contactar, qué tipo de libros editan. Cuéntanos un poquito. bueno, mira, el proyecto editorial que tiene más larga data lo hemos hecho con Luis ya desde hace muchos años, que es Inviernos, que pues sucede física, por así decirlo, pero es un trabajo. Estamos con personas que hacen el diseño. Ese es la editorial milinviernos.com. Que se descarga para que los lean, que se lean, que se lean, que las personas que escriben ahí también, pues quieren eso, ¿no? Con lo que escriben, eso nos ha sido un trabajo de mucho tiempo y ahí nos hemos mantenido, pero básicamente ha sido pues por la voluntad de nosotros dos, nosotros digamos la material de otras maneras, de modo tal que no tenemos que estar supeditados y de otros lugares para poder hacer eso y tenemos la que llevamos 13 años publicando ahí, súper, Wow, ahí sí, independientes de todo. No, wow. o sea, ahí sí podemos ser independientes de todo. A veces bromeamos menos de nuestros papis que a veces nos dan plata para pagar el lugar, así lo decíamos desde hace mucho tiempo, pero más allá de eso, la verdad, independientes, o sea, no tenemos ni lo buscamos ya de que, ay, auspícienos editorial Penguin, entonces ahora vamos a reseñar Penguin. Y está Entonces eso está. supeditados a la cartera de papi. Y el otro es un proyecto que estamos haciendo con gente aquí en sur de México, en Chiapas, que se llama Baraja de Sombras, que ese sí no es, o sea, es un proyecto editorial en el sentido que es una colección de escritoras, de escrituras del continente, pero este sí ya está apoyado por una editorial que se llama Entre Tejas, que es una editorial aquí del sur de México, de Chiapas. Esa editorial nos aporta el diseño del libro, pero nosotros damos el aporte que buscamos a las autoras, los autores, y hacemos corrección de estilo y hacemos una presentación. Para pensar un catálogo de escrituras del continente, hemos publicado gente de Colombia, gente de Argentina, gente de Guatemala, gente de México, distintos géneros, ensayo, ciencia ficción, narrativa. Lo único que no publicamos es versos porque hay una proliferación de editoriales para publicar poesía en verso. Entonces, eso es lo único que ahorita no trabajamos. Pero estamos en eso y ese proyecto ahí están dando Baraja de Sombras. Ya tenemos 8 volúmenes, tratamos de publicar uno al mes y hay distintos títulos y también es de libre descarga. Ese aparece en la página de Entre Tejas, pero pueden buscarlo en Google, Baraja de Sombras Entre Tejas. Y en ambos estamos en activo y buscando y siempre tratando de publicar y también cosas que uno dice que van a considerar en otros espacios impublicable, ¿no? Okay. Antes que nada, aquí un pequeño corchete. Disculpen a todos los sonidos que esta mañana nos acompañan. Espero que nos sintamos como en una novela de Pedro Páramo.
el tren pasando, ahorita va a venir la borrega o algo así. No, no, mil disculpas, la verdad es que son cuestiones técnicas. Pero una de las cosas por las cuales surgió este conversatorio de palabra lúcida es justamente conocer un poco los desafíos comunicativos de nuestros invitados. ¿Cuál ha sido tu mayor desafío comunicativo o al menos menciónanos un par que nos quieras compartir? Y además siendo escritor, editor. A ver, desafíos comunicativos. Eso está. Mira, a veces a mí me pasa mucho que estos temas a veces pues resultan como muy cansinos para personas que no estén en esto, ¿no? Por ejemplo, sentémonos a hablar de la literatura a dos escritores, yo digo, bueno, ¿por qué no sientan a dos contadores a hablar de contabilidad o a dos ingenieros civiles a hablar de la ingeniería civil, a ver cuánta gente va? No sé, de dónde suponemos que es muy importante todo el mecanismo de cómo se escribe para los demás o interesa mucho. Eso forma parte también pues de esa performancia que es ser escritor, ¿no? Claro, Vamos a eso. claro. Entonces, no es ser divertido, pero a mí me parece que un desafío sí es como el de tratar de acercar y decirle a una persona, oye, la escritura está mucho más cerca de ti, la lectura, de lo que tú crees, ¿no? Me ha pasado mucho, sobre todo, mira que mi desafío ha sido más con personas que ya tienen como instalado qué es lo bueno, el buen arte, la buena música, etcétera, porque como que ya tiene la respuesta. Entonces, por ejemplo, hay un lugar como, es que la gente ahora no lee, pero resulta que ahora yo creo que en promedio la gente lee y escribe más que hace 20 años. ¿En qué sentido? En que tienen que escribir por WhatsApp y leer. Bueno, también hay audios. Entonces el tema no es que ahora, antes cómo se leía, hace 20 años tampoco se leía y menos. No todo el mundo tenía un periódico debajo del brazo para leer, eso es mentiras. Entonces me parece que los desafíos comunicativos van por ahí como a discutir o a tensar ese tipo de apreciaciones o, es que cómo es de vulgar el reggaetón y de bajo y cómo era de bueno el rock, ¿no? Ese sí tenía sentido y yo pues la verdad entre obladí, oblada y te muerdo el culo, pues creo que no hay un horizonte muy, muy amplio entre una y otra expresión, ¿no? Entonces también como que es tratar de discutir eso me ha generado muchos inconvenientes con determinadas personas que consideran que sí, que ahora todo está peor, el reggaetón es una mierda, en cambio el rock como era de bueno y como éramos de cultos hace 30 años y ahora cómo está de perdida la juventud y con eso yo creo que a mí me cuesta mucho eso y como que tensar eso me parece que es muy difícil y comunicarlo sin generar roces, ¿no? Sin generar que se lo tomen personal o que uno mismo se lo tome personal porque uno también se puede enojar, ¿no? Claro. Eso me parece como que el desafío comunicativo de cómo ahora no te tienes que tomar personal determinadas discusiones que tengas con alguien, o si sí te lo tomas personal, o cómo hacer, ¿no? Porque yo creo que uno también invierte muchas emociones hasta en los foros esos de Facebook donde uno discute con alguien que no conoce. No sé si sea bueno o malo, pero como que está muy a flor de piel, como que estamos muy sensibles, ¿no? Y no sé, en ese sentido, ¿no? Hipersensibilizados, ¿no? Sí, no sé si sea bueno o malo, pero eso, me parece que eso es un desafío también importante porque cuando tú ya te pones pues en determinada posición ya es más complicado, ¿no? Comunicar, escuchar, que también forma parte de comunicar, ¿no? Que eso creo que está más difícil en el mundo ahora, ¿no? Escuchar, no que te escuchen nomás, sino, bueno, ¿y tú cómo escuchas, no? Claro, y que es además súper importante. O sea, para poder comunicar también hay que aprender a escucharnos, para empezar, ¿no? Digo, sería un lindo detalle también. Este, se nos está acabando el tiempo, pero le vamos a pedir a Andrés Felipe, aquí lo quiero comprometer un poquito, a que en unos días nos platiques sobre tu acompañamiento editorial, el próximo taller que vas a impartir en Palabra Lúcida, que va a estar padrísimo. Y por favor, para todas aquellas personas que estén escribiendo, consulten a Andrés Felipe como corrector de estilo. No se van a arrepentir, de verdad. Nos interesa muchísimo el trabajo que está haciendo él. Entonces, ojalá tengas un ratito más
próximamente para que nos puedas platicar sobre tu taller, que está ya en puertas. Sí. Mira, es más, es como de acompañamiento de escritura donde lo que se busca es precisamente eso. Si alguien dice, oiga, me mandaron a hacer una, porque no es solo con respecto a escritores que quieran publicar novelas o eso, sino una persona, oiga, me mandaron a hacer un ensayo y no sé qué es un ensayo. Entonces, bueno, sentémonos a ver qué es un ensayo y qué es lo que quiere Ya, escribir. Y no sentarse de que no se trata de decirle a alguien, oiga, la novela tiene que ser así, asá, porque eso es lo que yo quiero que sea e imponer lo que yo quiero que sea. Eso también me parece muy curioso de mucho opinador de libros que dicen cómo debió haber sido el libro, pero en realidad entonces no están leyendo el libro, están es comparando el libro que leyeron con el ideal de ese libro que ellos tienen en la cabeza, que eso es otra cosa, eso es no leer el libro. Entonces se trata de acompañamiento también de leer, ¿no? Más allá de tratar de encontrar eso. Entonces es un acompañamiento en donde pues nos ocupamos durante una hora de eso y la persona va viendo los progresos, puede decir, oiga, solo quiero saber que me diga qué diferencia entre monografía y ensayo, que es algo muy técnico, o miren, tengo este texto, ¿cómo puedo seguirlo trabajando? No es esperar de que yo les diga porque a mí no me lo han dicho y yo tampoco estoy sentado en un lugar para decir, oye, qué bueno vas a ser el futuro Roberto Bolaño, qué sé yo, lo que quieran imaginarse de la literatura latinoamericana. No, sino sentarse y leerlo, ver posibilidades, dialogarlo, porque muchas veces eso sirve también como para perder, no sé si llamarle inocencia, pero bueno, sí, ingenuidad con lo que uno escribe, ¿no? Que no sé tampoco ingenuidad en el sentido de saber, bueno, yo por qué coloqué esto así, ujú, o esto acá, claro, o esto no. Es más como explorar, como una labor también de exploración de la propia escritura. Es como eso, ¿no? E claro. irlo, por eso es individual, ¿no? Son encuentros más individuales Hechos que a sentarte medida. tú con tus personas. Sí, porque escriban una consigna de tal, que es otra forma, y es otra escritura, está bien, pero no Claro. es eso, esto es un acompañamiento más individual en ese sentido. Yo creo que sí es muy importante también acercar un poco a la gente y decirle, oye, existe esta herramienta, Ah, ¿sabes? Porque mucha gente de verdad parece que le hablas en sánscrito, en otra lengua. No saben qué significa corrección de estilo, claro, ¿no? Y tú sí, le dices asesoramiento editorial y le suena como, ¿y sí, esto cómo me lo como? a ¿No? imprimir. Y es precisamente eso, sentarse a pensar, no es, oye, te garantizo que te van a publicar en Random House, no, No, pero no, sí no. es sentarse a pensar cómo tú tienes ese texto ahí, ese material ahí, cortarlo, pegarlo, etcétera, rearmarlo, perderle miedo también a borrar, a quitar, a poner. Y la corrección de estilo es solo que además también la corrección de estilo tiene un desafío diferente, ¿no? O sea, si tú estás en un texto literario, o sea, si tú te hubieras puesto a corregir el estilo de Joyce, pues no hubiera existido Ulises, ¿no? Claro. No, es que le faltaron estos puntos y aquí no hay. Entonces es diferente una corrección de estilo de un texto literario a una corrección de estilo que a uno le pidan, oiga, es que necesito para la tesis esto, pues tú ves si tiene bien escrita las subordinadas, es decir, si hay sujeto, verbo, Que predicado, eso sujeto, también es todo lo eso. complejo de corregir, perdón, poesía. Sí, Le total, das es dificilísimo. en toda la madre. Por eso necesitas trabajar de la mano con el creador, Claro, claro. indiscutiblemente, ¿no? Entonces, básicamente por ahí va lo que significa estos talleres que está dando Andrés Felipe. Andrés, qué gustazo verte. Me quedo con muchas, muchas ganas de verdad de seguir conversando contigo. Ha sido un placer conocerte, de verdad. Igual, Diana, un placer y ahí seguimos y seguiremos charlando y cuando quieras, con mucho gusto. Claro que sí. Y agradezco a toda la gente que se conectó. Si tienen dudas, comentarios, quieren seguir abriendo el diálogo, escríbanos por aquí. Y si tienen alguna duda o gustan saber sobre los datos de Andrés, también nos los podemos, nos los pueden poner por aquí. De igual manera, nosotros vamos a estar compartiendo sus datos para el próximo taller. Y bueno, muchísimas gracias por este sábado de la palabra de Andrés Felipe. Diana, Muchísimas muchas gracias. gracias. Un abrazo, que te vaya muy Un bien. abrazo, Saludos. buen Cuídate. fin, Chao, igual. bye bye.